Hola de nuevo a todos mis suscriptores y si eres nuevo, te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy continuando con la franquicia Pokémon hablaremos de un videojuego que jamás salió. Pero antes de empezar, te invito a seguirme en Twitter, tienes mi video anterior de Pokémon en la descripción o en comentario fijado. Sin nada más que decir empecemos con el video. Es febrero de 1996. Pokémon Rojo y Pokémon Verde acaban de ser lanzados para Game Boy en Japón y pronto se convertirá en un fenómeno mundial con aproximadamente 45 millones de copias vendidas. Pokémon Rojo, Verde, Azul y Amarillo se encuentran entre los juegos más vendidos de todos los tiempos y muchos años después. El juego de los clásicos se convertiría en la base de la franquicia multimedia más exitosa de todas. ¿Ves que el éxito de los juegos de Pokémon de primera generación fue tan grande que Nintendo también quería Pokémon en su consola doméstica, Nintendo 64? Mientras que Game Boy tuvo un éxito increíble, Nintendo 64 no pudo competir con su competencia, por lo que Pokémon puede haber sido el juego que Nintendo necesario en ese momento, por lo que Nintendo trabajó en un juego de rol de Pokémon completamente original para el monstruo de bolsillo de Nintendo 64. ¿Cuál es el título provisional? Así que no es el título final para el juego Pokémon de Nintendo 64. Habría sido el primer juego de rol de Pokémon real para consolas domésticas muchos años antes de que Pokémon X y D finalmente hiciera realidad este sueño. Se supone que es un juego de Nintendo 64 completamente normal, pero un juego para la nueva unidad de disco de Nintendo 64, también conocida como 64DD. La 64DD fue la extensión de la consola que hizo posible usar la tecnología de disco compactos en la Nintendo 64. Nunca se lanzó y solo se conocen algunas piezas de información sobre el juego a lo largo de los años. Se convirtió en uno de los mayores misterios y ganó historia, ya que muchas personas esperaban con ansias el juego de Pokémon, ya que incluso se desconoce la jugabilidad del juego. Un usuario creó una captura de pantalla de cómo podría haberse visto en la consola. 1997. Shigeru Miyamoto respondió a una pregunta sobre el estado actual del juego en una entrevista diciendo que este juego se lanzará con la unidad de disco de Nintendo 64. Actualmente hay 10 personas trabajando en él. Se lanzará en Japón pero no estoy seguro del Estados Unidos. Sin embargo, cuando se lanzó la Nintendo 64DD en 1999 no había ni rastro del juego. Y otra entrevista de Nintendo 64DD se decía que estaban en desarrollo 3 juegos de Pokémon para la 64DD, los ya mencionados Pokémon 64, Pokémon Snap y Pokémon Stadium, y ninguno de estos juegos terminó siendo títulos de Nintendo 64DD, sino juegos normales de Nintendo 64, que probablemente la mejor decisión ya que el Nintendo 64DD fue un gran fracaso y se suspendió poco después de que comenzara la producción. La razón por la que se convirtieron en juegos de Nintendo 64 en lugar de los juegos de Nintendo 64DD probablemente se debió al hecho de que el 64DD se retrasó durante varios años. Originalmente programado para un lanzamiento en marzo de 1997, no salió hasta el invierno de 1999, lo que habría afectado a muchos otros proyectos. Debido a este retraso, los 3 títulos habrían usado el 64DD, así como los mismos modelos de Pokémon. En la misma entrevista también se afirmó que los juegos serían compatibles con los nuevos Pokémon de Pokémon Gold y Pokémon Silver, expandiendo la experiencia del jugador de alguna manera, aunque no está claro cómo. Sin embargo, cuando el evento de Nintendo Space World 1997 comenzó, solo 2 juegos de Pokémon se revelaron, Pokémon Stadium y Pokémon Snap. No había señales de Pokémon 64 y no se diría nada más sobre el juego de Pokémon en el futuro nunca más. En una entrevista posterior, Genichi Mesude de Game Freak declaró que creía que los juegos de rol de Pokémon no deberían ser en las consolas domésticas, que puede haber sido la razón por la que se canceló el proyecto. También se debe tener en cuenta que en este momento Game Freak también estaba trabajando en Pokémon Gold y Pokémon Silver y estaban teniendo problemas importantes, lo que probablemente significaba que solo se enfocaban en un proyecto a la vez. El hecho que Pokémon Oro y Plata se retrasaron durante casi 2 años también indica estas dificultades. En última instancia, probablemente nunca sabremos por qué se canceló el desarrollo del juego, pero aún es interesante pensar en lo que podría haber sido. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Te invito a suscribirte, darle like y comentar si el video te gustó. Te prometo que lo leeré atentamente. Hasta la próxima.